lo pones vos a grabar o pongo yo a grabar? Ahí lo pongo a grabar. Bueno. Bueno, buenas noches nuevamente. Buenas noches. Buenas noches, Eh, profe. ¿Se acuerdan que habíamos visto la semana pasada los esfuerzos característicos o diagramas de características de normal, corte y momento? Y yo les dije que había unas relaciones matemáticas entre el corte y el momento y la función de corte, que la íbamos a ver más adelante, así que bueno, lo vamos a ver hoy. Y después vamos a enganchar eso con la explicación de algunos ejercicios de Fernando. Entonces, ¿cómo hacemos para ver cómo es la relación entre uno y el otro? Bueno, tenemos en el lado izquierdo de la pantalla una viga simplemente apoyada con una carga distribuida Q función de X y las reacciones RA y RB. En esa viga tomamos a una distancia X de el apoyo A un diferencial de X separado por los planos de CD y C1 de 1, tal como tenemos en la figura de la derecha. Y ese plano, esos dos planos, con los planos horizontales, delimitan un diferencial de X de la viga. Delimitan un diferencial de X de la viga, que como la viga está en equilibrio, como todo el conjunto está en equilibrio, cada una de sus partes también lo estará, y ese diferencial de X de la viga está en equilibrio bajo la acción de los esfuerzos que tenemos en color rojo. Entonces, si ese diferencial X está en equilibrio, podemos decir, tomando como referencia el plano C1 de 1 y tomando las fuerzas a la izquierda de ese plano y a la derecha de ese plano, vamos a tener que a la izquierda de ese plano vamos a tener menos X, porque va hacia arriba, es negativo, más Q diferencial de X, que Q diferencial de X va a ser la fuerza, el diferencial de fuerza actuando sobre el diferencial de X. Acuérdense que Q es una carga distribuida en kilonewton sobre metro. Entonces Q diferencial de X va a ser esa carga distribuida por el diferencial de X. Entonces vamos a tener sobre el lado izquierdo menos Q más Q diferencial de X, y sobre el lado derecho menos Q más diferencial de Q, o menos Q menos diferencial de Q, para ser más exacto. También hacia arriba, que es la ecuación que figura acá con el número 1. ¿Lo están viendo? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces tenemos planteada esta igualdad de menos Q diferencial de X igual a menos Q menos diferencial de Q. Vemos que tenemos menos Q en ambos lados, se simplifican, y en definitiva me queda que el diferencial de Q es igual a menos la carga Q chica por diferencial de X. O lo que es lo mismo, pasando términos, que la derivada del corte respecto de X me da igual a la carga Q chica. O sea que la derivada del corte respecto de X me da la función de carga. Si yo tengo una función de corte, una determinada función de corte, y la derivo con respecto de X, me va a dar la función de carga. Y viceversa. Y viceversa. Si yo lo que tengo es la función de carga, Q función de X, hago la integral de menos Q diferencial de X más una constante de integración que dependerá
de las condiciones de borde, o sea, del apoyo de la viga, voy a tener que el corte va a ser igual a la integral de menos Q diferencial de X. ¿Vamos entendiendo hasta ahora? Sí, hasta ahí vamos bien. Bueno, y el signo menos nos indica que la pendiente del diagrama de corte es negativo a una distancia X del apoyo A. Y eso es lo que me indica el signo negativo. Si yo ahora hago el mismo análisis de equilibrio, pero para los momentos, también respecto al plano D1, C1, fíjense lo que yo tengo en los momentos respecto al plano D1, C1. Yo tengo a la izquierda de ese plano un momento M y voy a tener un momento generado por el corte Q, que va a ser Q por diferencial de X. ¿Lo ven? Sí, sí, se ve. Solo que se ve medio cortado. Bueno, ¿qué es lo que se ve medio cortado el dibujo? Ah, no, no, creía la fórmula, no. Sí, el dibujo se ve. Sí, no, ahora vamos a ver la fórmula. Primero quiero que analicemos en el dibujo para de ahí saltar a la fórmula. Entonces estábamos con el plano D1C1 y tomábamos momentos de lo que viene de la izquierda de ese plano. Y lo que viene de la izquierda era el momento M más Q por diferencial de X, o sea, el valor del corte multiplicado por el brazo de palanca diferencial de X, y a eso le tendré que restar la resultante de la carga distribuida Q diferencial de X. Entonces, fíjense que la resultante de la carga Q diferencial de X cae en la mitad del diferencial de X, porque es una fuerza rectangular, dado que es un tramo muy pequeño de fuerza, lo podemos considerar como rectangular. Entonces, al ser rectangular, la resultante de esa carga distribuida, como vimos en cargas distribuidas, va a caer en la mitad. Entonces, ese momento va a ser con signo negativo, Q por diferencial de X, la fuerza, por su brazo de palanca, que va a ser diferencial de X dividido 2. Y eso, si está en equilibrio, nos tiene que dar exactamente igual que lo que viene del otro lado, que lo que viene del otro lado en materia de momentos es M más diferencial de M. Y ahí sí tenemos la fuerza, la ecuación que aparece bajo el número 2 acá, donde tenemos lo que tenemos del lado derecho, M más Q diferencial de X, M más Q diferencial de X, menos Q chica diferencial de X por diferencial de X sobre 2. Y eso me tiene que dar igual al momento M más diferencial de M, lo que varió el momento en ese diferencial de X. En ese diferencial de X varió el corte de Q a Q más diferencial de Q y varió el momento de M a M más diferencial de M. Ahora bien, yo tengo de los dos lados M, entonces de la misma manera que con Q en el paso anterior lo elimino, y tengo un diferencial de segundo orden, porque ahí voy a tener Q por diferencial de X al cuadrado dividido 2. Dado que el diferencial de X tiende a 0, es muy chico, podemos considerar toda esa expresión parcialmente igual a 0, y me va a quedar en definitiva que el diferencial de momento me va a quedar igual a Q por diferencial de X. O lo que es lo mismo, pasando diferencial de X dividiendo, que el Q, el corte, es la derivada del momento respecto de X.
O, yendo en el sentido opuesto, que el momento es la integral de Q diferencial de X, del corte diferencial de X más una constante de integración C2. Entonces, vemos ahí dos ecuaciones, la 1 romano recuadrada en rojo y la 2 romano recuadrada en rojo, y de esas dos puedo obtener que la derivada del momento, la derivada segunda del momento con respecto de X dos veces es igual a la derivada del corte respecto de X y es igual a menos Q. O sea, a menos la carga distribuida que está actuando sobre esa viga. Lo cual lo podemos simplificar diciendo que la derivada segunda del momento respecto de X dos veces es igual a menos Q. Si yo derivo dos veces, yo tengo la función del momento y la derivo dos veces, respecto de X me va a dar la función de Q. Y siendo un punto de Q igual a 0, cuando el corte pasa por 0, ¿se acuerdan que eso lo vimos la semana pasada? La derivada del momento respecto de X nos va a dar igual a 0, porque el corte es la derivada del momento respecto de X. Entonces, cuando el corte es 0, la derivada del momento será 0, lo cual implica que estamos ante una tangente llana, ante una recta tangente de llana. Y podemos decir que M es máximo cuando Q es 0 o pasa por 0. Pasa de positivo a negativo o de negativo a positivo. La pendiente del momento pasa de negativo a positivo cuando el corte pasa de negativo a positivo. ¿Se acuerdan que les dije que la pendiente del diagrama de momentos era igual al signo del diagrama de corte? Por eso cuando teníamos un corte negativo teníamos una pendiente negativa y viceversa, cuando teníamos un corte positivo teníamos una pendiente positiva. No sé si se acuerdan del primer ejercicio que vimos la semana pasada. Profe, una consulta. Sí. ¿Cuál es el interés de estudiar una pequeña porción como la derivada de la carga, como el incremento de la carga? Es para determinar las relaciones que vos tenés entre el momento, el corte y la carga. Esa es la idea, de determinar la relación entre el corte, momento y carga. Porque después eso te va a ser útil para hacer los diagramas de características. Y para eso analizamos un pequeño corte, una pequeña porción de... Analizamos una pequeña porción y después fíjate que integramos, seguramente después tendríamos que integrar desde 0 a L para hallar el corte teniendo la función de carga, o tendríamos que integrar de 0 a L para determinar el momento en función del corte. Perfecto. Entonces, acá tienen las relaciones que hay entre la carga, la función de carga, cuando es una función continua y derivable, y el corte, la función de corte, y la función de momento flector. Bueno, no sé si quieren alguna aclaración. Fernando, no sé si tenés algo para aplicar esto. Sí, sí. Justamente, ¿se escucha lo que estoy...? Sí. Yo te escucho perfectamente, no sé el resto. Bien. Vos Sí, me sí. dijiste que ya estuvieron viendo ejercicios, o sea, empezaron a trazar algo de diagrama de Sí, características. trazamos algo de diagramas, o sea, vimos las definiciones, esas 3 definiciones que están en un archivito de Word, Mm. que creo que te lo pasé, si no te lo Sí, pasé, te lo yo, paso. está en el campus, yo lo estuve viendo y el PDF ese
de Q, M y N también lo vieron, algo, por lo menos. Claro, vimos de ahí algunos ejercicios. Bueno, bien, bien, perfecto. Arrancamos entonces. Bueno, cuando Eh, quieras. Voy a compartir pantalla yo. Y. No, esperen. Me está dando la opción para. Bueno, ahora sí. Avísenme cuando se vea mi pantalla. Ahí se Ahí ve. se empieza a ver, ahí se empieza a ver. Bueno, lo que vamos a ver a continuación es, con el profesor ya estuvieron viendo algunos ejercicios sencillos de trazado de diagrama de características. Nosotros vamos a ver puntualmente el método gráfico para trazar diagramas de característica puntualmente el método gráfico. Vamos a ver todo, ¿no? Vamos a ver una viga simplemente apoyada, los diagramas de características de una viga simplemente apoyada como la que estamos viendo en la pantalla, los diagramas de normal, corte y momento, pero puntualmente vamos a hacer énfasis sobre el método gráfico para trazar el diagrama de momentos. ¿Bien? Bueno, como acaban de ver con el profesor, existe una relación diferencial entre los diagramas, primero entre el diagrama de corte y la carga, en este caso una carga distribuida, y también entre el diagrama de momento y el diagrama de corte. Como alguien preguntó recién, bueno, ¿cuál es el interés de analizar una pequeña porción de carga? Justamente es esto, que ustedes entiendan de dónde sale esto. O sea, son los fundamentos de lo que vamos a ver a continuación y lo que vamos a hacer de acá hasta fin de año. Bien, porque diagrama de características, o sea, nosotros hasta ahora, ¿qué hicimos? Vamos a hacer un pequeño raconto. Bueno, primero vimos sistemas de fuerza, cómo se pueden descomponer, trasladar, componer las fuerzas. Después eso lo aplicamos para lo que es todo lo que son cuerpos vinculados y puntualmente en cuerpos vinculados que aprendimos a fijar cuerpos a tierra, ¿no? A establecer el equilibrio de los cuerpos y fijarlos a tierra. Y a continuación, con diagrama de característica, lo que estamos viendo es para un determinado cuerpo, una determinada estructura, los infinitos esfuerzos que se producen dentro de esa estructura, que van a ser lo que nos permita en la segunda mitad del año dimensionar esas estructuras, ¿bien? ¿Se acuerdan que cuando vimos cuerpos vinculados en algún momento yo les hice 2 o 3 veces, les hice el ejercicio de abrir un cuerpo y ver qué era lo que pasaba con los esfuerzos dentro del cuerpo? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Sí, me acuerdo. Bueno, bien. Nosotros lo que hacíamos éramos arbitrariamente, elegíamos un punto del cuerpo, lo abríamos y veíamos qué pasaba con los esfuerzos ahí dentro. Trazar los diagramas de característica implica hacer eso en los infinitos planos posibles que pueda tener un cuerpo. Bien, si yo quiero, o sea, es una forma práctica de ver esos mismos esfuerzos internos que estamos viendo, pero para todos los planos de los que se podría decir que se compone el cuerpo. Bien. Bueno, en este caso tenemos una viga simplemente apoyada. Lo que primero tenemos que hacer es calcular las reacciones de vínculo, esas serían las incógnitas, esas serían mis reacciones en el apoyo, que acá no está mencionado, pero podríamos llamarlo apoyo A. Vamos a tener una reacción horizontal y una reacción vertical, y en el apoyo B vamos a tener solo una reacción vertical. Este es un apoyo fijo y este es un apoyo móvil. La reacción horizontal del apoyo A, al no tener cargas horizontales, va a ser 0. Las reacciones verticales, tanto del apoyo A y del apoyo B, como esto tiene una simetría de cargas, van a ser equivalentes. O sea, yo sobre esta viga tengo aplicada una carga Q genérica,
la viga tiene una longitud L, las reacciones del apoyo, la reacción vertical del apoyo A y del apoyo B van a valer Q por L sobre 2. ¿Bien? Ambas reacciones van a ser iguales. El diagrama de esfuerzo normal va a ser 0. ¿Por qué? Porque yo no tengo cargas horizontales. ¿Bien? Me olvidé de mencionarles algo. Esta es la terna que nosotros vamos a usar. Es una terna local que nosotros vamos a usar de acá hasta fin de año. Los diagramas que nosotros dibujemos, lo que van a representar son las proyecciones de las cargas activas y reactivas sobre los distintos ejes de esta terna local. Yo ahora, después cuando pasemos a un ejercicio más práctico, les voy a indicar cómo va variando la posición de esta terna local. O sea, la posición de esta terna local de acuerdo a cómo se inclinen las barras. Pero lo que podemos decir es que el eje Z de la terna local siempre va a estar alineado con el eje de la barra. ¿Bien? El eje Z de la terna local siempre va a ir hacia la izquierda. ¿Bien? Y el diagrama de esfuerzo normal, lo que yo estoy representando en el diagrama de esfuerzo normal, son las proyecciones de las cargas reactivas y activas. ¿Se acuerdan que llamamos activas a todas las, o sea, en un ejercicio, a las cargas que no venían enunciado? Las reacciones de vínculo son cargas reactivas. En este caso, las cargas activas sería la carga Q. ¿Bien? Activas y reactivas, la proyección que me genere punto a punto a lo largo de todo el eje de la barra con respecto al eje Z. Esto que, dicho así por ahí, puede sonar un poco complicado. Ya van a ver que cuando vayamos haciendo los ejercicios va a ser bastante sencillo. Por otro lado, en el diagrama de corte, ¿qué vamos a representar? Las proyecciones que me generen estas mismas cargas de las que estamos hablando con respecto al eje Y. ¿Bien? Entonces, así como yo lo que hago generalmente para trazar diagrama de características, así como el profesor usa un método que es el método de puntos característicos, en este caso determina un punto característico un infinitésimo a la derecha del apoyo, podríamos determinar otro punto característico en la mitad de la luz y otro punto característico un infinitésimo a la izquierda del apoyo y calcular los valores de los distintos esfuerzos en esos puntos, armar la tablita y después pasar de la tablita al diagrama directamente e ir armándolo punto a punto. Yo lo que hago es ir recorriendo la barra. Recorro la barra y veo las proyecciones que me generan o que tengo con respecto a estos ejes y directamente voy trazando el diagrama. Los dos métodos son válidos, ustedes pueden usar cualquiera de los dos en el parcial. Yo le enseño los dos porque, o sea, lo de la tablita es válido y sirve, pero lleva mucho tiempo, ¿bien? Y van a ver que a medida que ustedes hagan muchos ejercicios y se pongan prácticos, esto que estamos haciendo es prácticamente hacer la tablita, pero omitir la tabla. Bien, vamos caminando punto a punto y directamente vamos trazando los diagramas y vamos calculando los esfuerzos punto a punto. Sí, yo generalmente les digo que la tabla es muy útil cuando uno recién empieza los ejercicios, recién empieza a realizar estos ejercicios, especialmente cuando empezamos con pórticos y con otros complicadas que la viga simplemente apoyada, pero en el parcial puede ser una pérdida de tiempo la tabla, entonces directamente que grafiquen los esfuerzos. Bien. Entonces, siguiendo con el método que les comenté, lo que nosotros vamos a hacer, o sea, imagínense, bueno, acá en el mismo, como este es un ejercicio genérico, en el mismo ejercicio le puse los valores de las reacciones y están las cargas, ¿no? En el enunciado, bueno. Si yo no tuviera acá la representación de los vínculos, tuviera las reacciones, los valores de las reacciones, se podría decir que este es mi diagrama de cuerpo libre. Generalmente este análisis es conveniente hacerlo sobre el diagrama de cuerpo libre. Me paro un infinitésimo a la derecha, o sea, yo empiezo a recorrer la estructura de izquierda a derecha, ¿ok? Entonces me paro un infinitésimo a la derecha
del extremo de la barra, o sea, acá ya les digo, tengo el vínculo, pero si yo no tuviera el vínculo tendría esta fuerza, se vería esta fuerza nada más, si yo tuviera el diagrama de cuerpo libre, y miro hacia la izquierda. Bien, ¿qué carga veo que me genera proyección con respecto al eje Y? Es una pregunta, ¿eh? Pueden contestar por RBA. chat. RBA, exacto. Entonces, cuando yo me paro acá y miro hacia izquierda, veo RBA. El que dijo ninguna, que no está mal igual, porque estamos justamente, esta es la primera vez que lo hacemos, entiende que esta fuerza me está generando proyección con respecto a este eje porque son paralelas, ¿no? Sí, no había comprendido dónde te parabas. Cuando lo volviste a Me paro mencionar me acá, di cuenta. me Sí, paro un infinitésimo a la derecha y miro hacia la izquierda. ahí está. Sí, 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 Bien, eso está claro. Sí. ahí veo un esfuerzo, una carga puntual, que es esta, que está aplicada en este punto, que está aplicada en el extremo, y me está generando proyección con respecto al eje Y. Bien, entonces, ¿cómo es esta carga con respecto al eje Y? Negativo. Negativa. Negativa, sí. Va en contra del eje de las Y positivas. Entonces, acá lo represento como negativo. O sea, si yo tuviera acá un valor, por ejemplo, RBA igual a 40 kilonewton, por decir algo, acá tendría que escribir menos 40 kilonewton. ¿Bien? Bueno. Acá también es otra, o sea, vos, Alejandro, lo explicaste arriba, abajo, positivo, negativo, ¿no? Sí, 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 sí. Arriba Bueno, negativo, abajo positivo. esto es lo mismo. Fíjense que lo que vaya para arriba va a ser negativo porque esa dirección está en contra del eje y lo que vaya para abajo es positivo, ¿bien? Porque va a favor del eje Y. Siempre mirando a izquierda es esto. Después vamos a ver qué pasa cuando miramos a derecha. Pero es lo mismo que explicó el profesor, solamente que lo justificamos como la proyección que me genera con respecto a estos ejes de la terna local. Bien. Entonces, ahora yo camino por la barra, ¿no? Me paré acá y veía, me paro un infinitésimo apenas a la derecha del apoyo y veía RBA. Ahora me voy a parar a 1 metro aproximadamente del apoyo y voy a volver a mirar izquierda. ¿Y qué voy a ver que me genera proyección con respecto al eje Y? Va a tener RBA y la carga distribuida Q, únicamente en ese tramo. Claro, por, Sí, Manuel. Bueno, acá hablen, porque o sea, sirve. Todo lo que digan ustedes, como lo van interpretando, sirve para que lo entiendan todos, me parece. Así que si tienen otras cosas para comentar o dudas, vayan tirándolas. Bueno, no, iba a como dijo, decir que, sí, creo que iba a decir la reacción RBA y la carga por la distancia, o sea, ahí la carga nos da en kilonewton metros por la distancia que se considera tomando ese punto donde hacemos el corte. perfecto, perfecto, muy bien dicho. O sea, si yo me paro acá a 1 metro, miro izquierda, veo RBA y voy a ver la resultante de este segmento de 1 metro, por decir algo, ¿no? Por ahí esta longitud es 0,50, por ahí son 100 metros. ¿Sí? Pero pongamos que esto es algo como decir 8 metros o 5 metros, y yo me paro acá y voy a tener RBA menos la resultante, que esto apunta en el sentido contrario de RBA, ¿no? La resultante de este segmento de barra, o sea, sería RBA por Q por tanto, ¿bien? Ahora, pasado una longitud L, si yo me paro acá y miro izquierda, voy a ver RBA, que es Q por L sobre 2, para arriba, negativo, o sea, menos Q por L sobre 2, como está indicado acá, más Q por L. O sea, si yo me paro acá y miro izquierda, lo que voy a ver es la resultante de casi toda la carga distribuida, que ¿cuánto vale? Q por L, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser? ¿Cuánto va a valer en este punto el corte? Menos Q por L sobre 2 más Q por L. ¿Y eso cuánto da? Q por L sobre 2. Q por L sobre 2 positivo. Bien. Y
intuitivamente, ¿cómo les parece que va a variar entre este punto y este punto la carga distribuida? Si esto es Q por L sobre 2 y acá voy a estar en Q por L. Recta. Y en algún momento tendría que ser, eh, bueno, si pasa de positivo a negativo, tendría que ser cero en un momento. Claro, En en algún algún momento momento va a ser cero, en algún momento va a ser cero, pero la variación, la ley de variación, ¿cómo les parece que va a ser entre este punto y este punto? Una recta. Una recta, ¿no? Entonces Sí, con pendiente va a negativa, ¿no? variar, va a variar linealmente, va a variar linealmente entre este punto y la pendiente de esa recta, ¿cuánto va a valer? No va a valer -1. No, o sea, fíjense, si acá nosotros dijimos que teníamos en este extremo, teníamos menos Q por L sobre 2. Menos Y Q, ¿puede acá, ser? exacto, en realidad no va a valer menos Q. Fíjense Bueno, que pasa de negativo a positivo. Va a valer Q chica. Q, sí, Bien, entonces, una recta, esto es una variación lineal de primer orden, y la ley, o sea, y la pendiente va a ser constante, ¿no? Constante igual a Q. Bueno, esto es lo que le acaba de explicar el profesor, de que el diagrama de corte, la derivada del diagrama de corte, va a ser igual a la carga. ¿Entienden? sí. Entonces, Ahí lo vi, profe. ¿cómo? No, que ahí vi que era Q. Claro. O sea, en tantos metros va a bajar Q por tantos metros. En L va a bajar Q por L. O sea que a lo largo de este diagrama, lo único que va a variar es el factor por el cual multiplico Q. Q va a ser constante, acá va a ser menos Q por L sobre 2, más Q por 1, más Q por 2, por ejemplo, más Q por 3, y acá Q por L. ¿Entienden? Q chica. Sí. Bueno. O sea, y en base a lo que ustedes vieron hace un ratito con el profesor, si yo digo que mi diagrama de corte va a ser lineal, porque la derivada del diagrama de corte es Q, bien, es una constante. Ahora yo tengo una variación lineal. ¿Cuál era la relación entre el momento y el corte? La derivada. La integral, ¿no era? Bueno, si yo quiero pasar Sí, del depende corte al de qué. momento, tengo que integrar. Ahora, la relación que hay entre mi diagrama de momento y el diagrama de corte es que la derivada punto a punto de cualquier ordenada de mi diagrama de momento va a ser igual al corte en esa ordenada. ¿Bien? Es decir, ¿y qué ley de variación va a tener el diagrama de momento? Si cuya derivada da una recta o da de primer orden. Una parábola. Una parábola, exactamente, porque cuando yo derivo lo que le hago es bajarle un grado al exponente de la variable, ¿bien? Entonces, esto va a ser, la ley de variación va a ser de segundo grado, cuando yo lo derive me va a dar algo de primer grado. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Sí. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Vamos con varias cosas acá, y acá varias cosas muy importantes. Esto es de lo más importante que vamos a aprender durante el año, porque en esto se equivocan bastante y lo usamos muchísimo. Para trazar diagramas de momento de cargas distribuidas, tenemos que conocer, en principio, varias cosas. Una son reglas para trazar el diagrama de momento, que yo se las voy a decir a continuación,
y otras son determinados valores. Primero, esto, como ya adelantamos, va a ser una parábola de segundo grado. Tenemos que conocer el valor en donde empieza y termina la parábola. ¿Bien? Son dos valores de momento que si estuviéramos haciendo la tablita del profesor serían dos puntos característicos. ¿Bien? Tenemos que saber el valor del diagrama en este punto y el valor del diagrama en este punto. Entre este punto y este punto obviamente vamos a tener una parábola de segundo grado. Pero para yo poder colgar la parábola esa de segundo grado, tengo que saber los valores extremos. ¿Bien? ¿Hasta ahí está claro? Sí, sí. Bien. Esto les recomiendo que lo vayan anotando. Yo lo voy a explicar en otras oportunidades, pero puntualmente esto, que es algo, podemos llamarlo teórico, lo voy a explicar hoy. Bien. Después lo vamos a explicar a medida que vayamos al ejercicio. Pero todo esto lo voy a explicar hoy por ahí con mayor detalle que nunca. Bien. Entonces, yo, al ser esto una carga, una viga simplemente apoyada, que está articulada y articulada, los valores extremos de mi diagrama de momento van a ser 0. En este punto el momento va a valer 0 y en este punto también va a valer 0. Bien, si yo tuviera una cupla aplicada en el extremo de la viga, el valor del momento en este extremo no valdría 0. Entonces mi parábola no la tendría que colgar de 0, sino que la tendría que colgar del valor que me dé esa cupla, ¿bien? En general, cuando trazamos diagramas, y esto anótenlo, chicos, cuando trazamos diagramas, los valores en los extremos son 0. ¿Bien? Los valores en los extremos de los diagramas son 0. Salvo que en ese punto haya una carga aplicada, o asociada, mejor dicho, al diagrama que estamos trazando. ¿Bien? O sea, en este extremo, el diagrama debería ser 0. No es 0 porque justamente en este punto yo tengo una carga asociada al diagrama que estamos trazando. En este caso es una carga asociada al diagrama de corte porque esta reacción me genera una proyección con respecto al eje Y, que es el sobre el cual trazamos el diagrama de corte, ¿no? Entonces, en general, los diagramas en los extremos de las estructuras o de las barras son 0, salvo que en ese punto tengamos aplicado una carga asociada al diagrama que estamos trazando. En este caso, para que el diagrama fuera distinto de 0, en los extremos yo tendría que tener una cupla, que es una carga aplicada al diagrama que estamos trazando, que es el diagrama de momento. ¿Bien? ¿Se entiende eso? Sí, profe, se entiende eso. Con la práctica se va a ir entendiendo bastante más. Quédense tranquilos. Pero como enunciado eso sirve. Bueno, entonces, si yo digo que el valor de la derivada del diagrama de momento, punto a punto, va a ser igual al valor del diagrama de corte, en ese mismo punto, ¿cuánto va a valer? O sea, ¿y qué significa eso? Eso significa que la pendiente de mi parábola, que la pendiente de mi parábola va a estar dada por el valor del diagrama de corte en ese mismo punto. En este punto, ¿cuánto va a valer la pendiente de mi parábola? La pendiente de la recta tangente, ¿no? Menos Q por L sobre 2. ¿O no? Menos Q por L sobre 2. El momento va a valer 0, pero la pendiente de la recta tangente de la parábola en ese punto va a valer menos Q por L sobre 2. En este punto, ¿cuánto va a valer? En este punto, ¿cuánto va a valer la pendiente de la recta tangente de la parábola? 0. 0, bien. Y cuando una función continua derivable tenía derivada 0, ¿qué valor característico tenía la función en ese punto? Estaba en su máximo punto, profe. Bueno, podría ser un máximo o un mínimo, ¿no? Claro. Sí. Claro, Bien. como dice el chat, sería un extremo. Un máximo o un mínimo, no un extremo. Un extremo me parece que es otra cosa. Para
para una curva, quiere decir que ahí tenemos un cambio de pendiente, justamente lo que me está diciendo a mí. Fíjense, de este lado yo vengo con pendientes de las rectas tangentes positivas y paso a tener pendientes de recta tangente, perdón, de este lado venía con negativas y paso a tener positivas. Quiere decir que ahí voy a tener un máximo. Mi parábola va a ser algo así en ese punto. O, o sea, vengo con pendientes negativas, paso a tener pendientes positivas. Voy a tener un máximo. Podría ser al revés, ¿no? Podría tener un mínimo. Podría tener un valor mínimo. Y en este caso es absoluto, ¿no? En este caso es absoluto porque, ahora vamos a ver que esto es bastante sencillo. Ahora tiene solamente una sola concavidad esta parábola. Bueno, en realidad todas las parábolas de segundo grado tienen una sola concavidad. Pero me resulta muy difícil hablar sobre esto en el aire. Después cuando hablamos de ejercicio vamos a ver más sobre esta característica. Bien, entonces, algo que debemos saber, como ya dijimos que debemos saber los valores extremos de la parábola, es otra característica de las parábolas de segundo grado. Las tangentes extremas de las parábolas de segundo grado se cortan en la mitad de la luz. Bien, entonces, yo para determinar, esto no me gustó como quedó, como aparece, pero para determinar la tangente extrema, yo sé que mi valor del momento en este punto es 0, para determinar la tangente extrema, ¿qué hago? Me desplazo un valor unitario y subo el valor del corte. ¿Bien? Entonces, acá, esto que voy a tener acá es mi tangente extrema de la parábola que voy a trazar. ¿Bien? Entonces, si yo digo que otra característica de las parábolas de segundo grado es que se cortan en la mitad de la luz, si yo sé que mi parábola pasa por este punto y la tangente extrema, esta tangente extrema, esta es la mitad de la luz, yo puedo unir este punto con este punto y ya voy a tener la otra tangente extrema. ¿Bien? ¿Cuál es el truco? Yo sé por dónde pasa mi parábola. Como yo dije antes de colgar una parábola, yo debo saber los puntos extremos de esta parábola. Yo sé que acá es 0, entonces si yo uno este punto con 0, voy a tener la otra tangente extrema. ¿Bien? Que casualmente, como este ejercicio puntualmente tiene simetría de carga, va a ser igual y opuesta la pendiente. ¿Bien? Pero si yo mi parábola, en lugar de pasar por 0 en este punto, pasara por un valor acá negativo, esta tangente, créanme que sería más empinada y yo, sin saber el valor de esta tangente extrema, podría tirar un punto desde acá hasta el valor del momento en este punto y tendría la otra tangente extrema. De hecho, el ejercicio que vamos a hacer a continuación es algo así. Bien, acá simplemente estoy explicando el método gráfico, por eso le dibujo esto. Se corta en la mitad de la luz, yo esta no necesitaba saberla, pero fíjense que es coincidente con lo que veo arriba. El valor de esta tangente es Q por L sobre 2. Y bien, a continuación lo que voy a hacer, porque esto lo dice el método gráfico, voy a hallar tangentes intermedias. Para hacer esto, ¿qué tengo que hacer? Estas dos tangentes extremas, o sea, yo tengo que trazar esta sí o sí. Tengo que trazar esta obligatoriamente. Yo lo que decía es que no debía conocer, o sea, no necesariamente yo conocía esta, si no sabía que al cortarse en la mitad de la luz y al pasar por este punto el valor de momento, esta iba a ser la otra tangente extrema. Ambas tangentes las voy a dividir en partes iguales. De segmentos, ¿ven estas rayitas que aparecieron acá? ¿Lo ven? Sí. Sí, se ve. Sí, se ve. Bueno, en este caso yo ambas tangentes las partí en 6 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Del otro lado hice lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luego las numeré. Y luego uní los puntos 1 con los puntos 1. En realidad estoy uniendo alternos, ¿no? El primero de este con el primero de este, el segundo de este con el segundo de este. Y ahí van a aparecer estas, que son tangentes intermedias de mi parábola. ¿Bien? Entonces, ¿qué quiere decir? Mi parábola va a tener como tangente extrema esta,
Pero va a tener una tangente intermedia que va a ser esta, otra tangente intermedia que va a ser esta, otra tangente intermedia que va a ser esta y esta. Y ahí yo puedo dibujar mi parábola de segundo grado. ¿Bien? Yo acá no le puse signos. Esto debería estar rayado. Esto es negativo, esto es positivo y esto es todo positivo. Fíjense que el tema de las pendientes coincide. O sea, acá tengo una pendiente para esta parábola máxima, que se va atenuando, o sea, a medida que yo me voy alejando del extremo, las pendientes de la parábola van a ser cada vez más horizontales. En el medio de la luz voy a tener un máximo, pendiente horizontal, pendiente de la recta tangente horizontal, y a medida que siga avanzando hacia la derecha, voy a empezar a tener pendientes cada vez más fuertes, positivas. Fíjense que si este es mi sistema, esta es mi terna local, esta pendiente, ¿cómo sería? A medida que yo avanzo en el sentido de las zetas, así disminuyen. Esta es una pendiente negativa. ¿Bien? Bueno, pero no se confundan con las pendientes de la parábola. De este lado son negativas y de este lado son positivas. ¿Bien? Estas son pendientes negativas y estas son pendientes positivas. ¿Lo ven? A medida, o sea, si yo avanzara en el sentido de las zetas, las I aumentarían con estas pendientes. ¿Bien? Si yo avanzo de acá, las I aumentan. Entonces, estas pendientes que están de este lado, esta es horizontal, pero esta y esta son positivas. Y la pendiente esta y la pendiente esta son negativas con respecto a esta terna local. ¿Alguna consulta? No les creo que no tengan consultas hoy. A ver, ahí algo en el chat, vamos a leer. Extremo, línea, está contestando ahí. En medio. ¿Alguna consulta, chicos? Si yo sacaba el máximo, también la podía graficar. Yo no calculé el máximo acá. Justo se dio que como lo dividí en 6, hay una que va de la mitad a la mitad y justo pasa por el máximo. Pero si yo lo hubiera dividido en 5, perdón, tendría 4 puntos y no tendría ninguna pendiente, o sea, ninguna tangente horizontal. ¿Bien? Pero todas estas cosas que les fui diciendo sirven para ustedes saber si se están equivocando. O sea, si ustedes tienen un corte que se hace 0 y acá no tienen un máximo, y algún error están cometiendo cuando trazan el diagrama. Porque esto vale para esto, pero vale para cualquier tipo de parábolas, o sea, las pueden estar colgando de cualquier lado, y van a ver que este punto por ahí se va a desplazar o para un lado o para otro, y siempre ahí van a tener que tener un máximo o un mínimo. ¿Bien? Otras características de las parábolas. La carga distribuida que la genera siempre apunta hacia la concavidad de la parábola. ¿Bien? Acá está claro, esto pesa hacia abajo, este momento este es un momento positivo, todas estas son valores positivos del momento, pero a veces esto está horizontal y no se puede ver bien. La parábola siempre apunta, la carga distribuida siempre apunta a la concavidad. Siempre damos el ejemplo, ahora le voy a escribir algo sobre esto en el pizarrón, pero siempre damos el ejemplo de que esto funciona como si fuera una vela y esta carga es el viento que sopla y hace que la vela se cargue, ¿no? Bueno, vamos a ver un poquito en el pizarrón ahora. ¿Alguna otra consulta sobre esto antes que nos vayamos? Bueno, seguimos entonces. Acá. Ahí estamos.
Ahí no se ve mucho porque está dando mucho la luz, pero ahora cuando me aleje se va a ver algo. Vamos a hacer un ejercicio de trazado de diagrama de características. Voy a sacar los auriculares. ¿Me escuchan ahí? Hola, ¿me escuchan? Sí, profe, se lo escucha. Bien, Sí, sí, se escucha. bueno. Alejandro, ¿querés comentar algo sobre lo que vimos o se entendió que... No, está perfecto. Si no hay consulta de los alumnos, está perfecto. Seguir para adelante nomás. Yo no le creo que no tengan dudas, pero bueno, por ahora se lo tomo. Ahora van a aparecer las dudas. Mientras no aparezcan en el parcial. Bien, tenemos un portiquito de 2 chapas que tiene una articulación ahí en el medio. Son 4 metros, 4 metros, 2 metros, 2 metros. Tenemos una carga distribuida en estos 8 metros de 10 kilonewton por metro y después tenemos una carga puntual aplicada acá, la mitad de la altura de esta pata, de 20 kilonewton. La idea es que hoy trabajemos más con el trazado de diagramas, por eso es que yo le voy a dar las reacciones ahora. Que yo ya las calculé, pero en general esto podría ser un poco más complejo, podría ser un ejercicio del primer parcial, en el que ustedes deberían calcular las reacciones. ¿Bien? ¿Se ve ahí? Sí, yo por lo menos lo veo bien. Bueno, perfecto. Bueno. Abajo vamos a trazar lo que sería el diagrama de fuerza normal. Antes, vamos a ver qué pasa con la terna local. Esto se lo voy a dibujar acá. La terna local, ahí en el ejercicio que vimos recién, teníamos una barra que está horizontal. ¿Bien? La terna local, y esto, anótenselo, cuando la barra está horizontal, el eje Y apunta hacia abajo, el eje Z apunta hacia la izquierda, y el eje X sería saliente del plano del pizarrón. ¿Bien? Cuando las barras están verticales, el eje Y apunta hacia abajo, el eje Z apunta hacia abajo, el eje Y apunta hacia la derecha, y X siempre saliente del plano del pizarrón. Cuando las barras están inclinadas, la terna se inclina con la barra. El eje Z apunta hacia abajo, el eje Y apunta, perpendicular, hacia abajo también, y el eje X saliente. Si la barra está inclinada en este sentido que estoy dibujando acá, el eje Z apunta hacia la izquierda y hacia arriba, el eje Y apuntaría hacia abajo y hacia la izquierda, y el eje X siempre estaría saliente. Ahora, cuando la barra vuelve a estar vertical, ¿esto por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de este pórtico, si yo tuviera que una barra está así,
el eje Y apunta, el eje Z apunta hacia abajo. Si estuviera así, la barra se inclina, el eje Z apunta hacia la izquierda y hacia abajo. Si estuviera horizontal, como ahí, si se siguiera inclinando, el eje Z apuntaría hacia la izquierda y hacia arriba, pero cuando vuelva a estar vertical la barra, el eje Z vuelve a apuntar hacia abajo. Entonces, yo voy a dibujar interna local para esta barra y para esta barra. Z y X. ¿Se ve? Sí, profe, se ve. Esa es una explicación que sirve para todo el año. Y que anótensela en algún lado porque eso lo vamos a usar todo el año. Ahí ya orienté las ternas locales con respecto a estas dos barras que tiene este ejercicio. Lo primero que vamos a hacer va a ser trazar el diagrama de esfuerzo normal. Empiezo, preparo un infinitésimo a la derecha del apoyo, miro hacia izquierda. ¿Qué fuerza veo que me genera proyección de esfuerzo normal? Por ser la primera vez, hoy lo vamos a escribir coincidente con el eje Z. Si miro hacia la izquierda. Claro, me paro acá y miro hacia donde apunta la flecha, a la izquierda. Es la de 30 newton metro, ¿no? 30 newton, 30 no, kilonewton. No leo bien. Sí, esto, 30 kilonewton metro, perfecto. Está generando proyección con respecto al eje Z. ¿Y cómo es la proyección? Positiva. Positiva. Entonces, va a ser 30 kilonewton. ¿Se ve ahí? Sí. ¿Se ve lo que dibujé? Bien, camino por la barra. Sigo caminando por la barra, me vuelvo a parar 1 metro, vuelvo a mirar a la izquierda. ¿Qué veo? Lo mismo. Lo mismo, exactamente, no varía. O sea, entre este punto y este punto no aparece ninguna fuerza horizontal que haga variar la proyección con respecto al eje Z. Me paro acá, pasa lo mismo, y me paro acá, pasa lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que el esfuerzo normal a lo largo de toda esa barra, mirando a izquierda, va a ser constante. Entonces, lo grafico constante. Positivo. ¿Por qué? Porque la proyección va a favor de los Z positivos. Pero aparte, ¿qué le dijo el profesor la semana pasada? Que cuando una fuerza diverge de la barra, o sea, ¿qué le está haciendo esta fuerza a esta barra? Está estirando. La está estirando. Y cuando hablamos de estirar, o sea, es como que la tiende a alargar, ¿no? En este caso estamos trabajando con hipótesis de cuerpo rígido, no se va a alargar, ni se va a estirar, pero el esfuerzo ese de estirar algo es un esfuerzo positivo. ¿Y cómo lo llamó él? Tracción. Esfuerzo de tracción, ¿bien? Esta carga está traccionando esta barra, el esfuerzo es positivo. Matemáticamente, esta carga genera proyección con respecto al eje Z en el sentido de la Z positiva, el esfuerzo es positivo. ¿Bien? Bueno. Profe, ¿le puedo consultar? ¿No podría volver a repetir cuando hizo lo de los planos ZI, pero de la barra vertical? No, eso lo vamos a repasar varias veces. ¿Esto decís vos? Sí, sí. Mira, de momento te sirve saber que las Z positivas apuntan hacia abajo. ¿Bien? El eje Z siempre va alineado con el eje de la barra y
y los positivos apuntan hacia abajo. ¿Bien? Listo, no, esa era la consulta. Pollo. En este caso, para la barra horizontal, el Z positivo apunta hacia la izquierda, y en este caso, para la barra vertical, el Z positivo apunta hacia abajo. ¿Está bien, Manuel? Sí, sí. Bien, perfecto. Ahora, ya caminé esta barra de izquierda a derecha y vi eso. Para esta barra, voy a hacer lo mismo. Acuérdense que izquierda siempre es abajo, porque la Z positiva apunta hacia abajo. Yo camino siempre de izquierda a derecha, trato de caminar de izquierda a derecha, y siempre de abajo hacia arriba. Hay 1000 formas de hacer esto, infinitas formas de hacerlo, de cómo se recorre la estructura y cómo se consideran los esfuerzos. Yo trato de hacer eso siempre así, y casi todos los ejercicios que le voy a explicar, se los voy a explicar así. Salvo algunas excepciones que van a ir apareciendo, que van a resultar más prácticas. ¿Bien? Pero, en general trato de hacer eso, y cuando vemos excepciones, explico por qué realizo esas excepciones. Ustedes también lo van a hacer cuando se pongan prácticas. Me paro un infinitésimo arriba del apoyo y miro hacia izquierda. ¿Qué veo que me genera proyección con respecto al eje Z? Los 60 kilonewtons. Bien, ¿y cómo van? En sentido contrario al eje. Está comprimiendo la barra. En sentido contrario. Entonces, fíjense, esto que grafiqué en positivo, lo grafiqué de la barra hacia abajo. Los 60 que son negativos. ¿Para dónde creen que lo voy a tener que graficar? Bueno. Quedaría del lado derecho. Hacia afuera de la barra. ¿Hacia acá? Sí, creería que sí. Fíjense que en este caso las I positivas van hacia abajo. El gráfico positivo va hacia abajo. Ah, está bien. Las I positivas van hacia Sí, la no, está bien. Entonces van para adentro. Hacia la izquierda, perdón. Claro, hay que tomar el eje. Esto es convención, ¿no? ¿Se entiende? O sea, que el esfuerzo es negativo, también es convencional que los esfuerzos negativos sean de compresión y los positivos sean de tracción. Bien. Bueno, si yo camino, no lo dije, pero si yo camino y miro siempre hacia izquierda, voy a ver que ese valor de 60 kN no varía, no hay ninguna otra fuerza que me genere proyección con respecto al eje Z, entonces se va a mantener el valor constante hasta este nodo. Bien, trazamos el diagrama de normal. Ahora vamos a trazar el diagrama de corte. Voy a borrar un poquito esto, así me queda un poquito más de lugar. Diagrama de corte. En este caso, fíjense esto, chicos. Nosotros en esta parte del año vamos a trabajar con pórticos planos. ¿Bien? Entonces, todas las cargas están contenidas en el plano del pizarrón, que es el plano ZI. ¿Bien? En la segunda mitad del año van a aparecer ejercicios con fuerzas especiales. Entonces vamos a tener corte en dos direcciones, con respecto al eje Y y con respecto al eje X. Pero para toda esta parte del año, y la primer parcial de diagrama, que mayormente diagrama de características, lo que tenemos son que los esfuerzos de corte son proyecciones con respecto al eje Y de la tabla local. ¿Bien? Entonces, más adelante vamos a ver que es un Q sub I y va a aparecer un Q sub X, pero este es Q sub I. Como es un ejercicio plano, solamente decimos Q. ¿Bien? Se entiende que es un Q sub I.
Bueno, ahora, nos paramos, la misma mecánica, nos paramos un infinitésimo a la derecha del apoyo, miramos a la izquierda. ¿Qué vemos que nos genera proyección con respecto al eje Y? La reacción de 20 kilonewtons. La reacción de 20 kilonewtons. Y va en el sentido de la psi negativa. Al contrario, claro. O sea, menos. Va a valer menos 20 kilonewtons, el corte en ese punto. Ahora camino 1 metro, por ejemplo, y vuelvo a mirar a izquierda y veo proyección. Entonces voy a ver esos 20 kilonewtons menos la Q chiquita esta de 10 kilonewton metro por 1 metro. Entonces, ¿cuánto va a valer el corte en ese punto? De acá valía 20, acá va a valer menos 20, y esto va en el sentido de las I positivas, entonces va a valer menos 20 más 10. 10, ¿no? Me paro 2 metros. ¿Cuánto vale el corte? Menos 20 más 10 por 2 metros, que son 20, 0. Me paro a 3 metros, va a valer menos 20 más 10 por 3 metros, va a ser más 10. Y así, como expliqué recién con el ejercicio en la presentación, el corte va a variar linealmente a lo largo de toda esta viga a razón de 10 kilonewton por metro. En el extremo, a 8 metros, el corte va a valer menos 20 kilonewton más 10 kilonewton metro por 8. O sea, menos 20 más 80 más 60. Variación lineal. Profe, disculpe, ¿puede repetir de nuevo? Sí, lo explicamos. Mirá, yo me paro acá un infinitésimo a la derecha del extremo, miro hacia la izquierda y veo esta fuerza de 20 kilonewtons que crea proyección con respecto al eje Y. ¿Hasta ahí estamos bien, Cristian? Sí, sí. Ahora, me paro 1 metro, miro hacia la izquierda. ¿Y qué voy a ver? Esta fuerza de 20 kilonewtons, menos 20 negativa, más 10 kilonewton metro por 1 metro. Este pedacito. La resultante de este segmento. ¿Está bien eso? ¿Qué me genera proyección con respecto al eje Y? Sí. Ah, está bien. ¿Está? Ahora me paro a 8 metros, en el extremo este. Miro hacia izquierda, ¿y qué veo? Menos 20 kilonewton hacia arriba, más la resultante de toda esta carga distribuida, Q, que va a ser igual a 8 metros por 10 kilonewton por metro, 80 kilonewton. Entonces, en este punto, miré a izquierda y veo menos 20 más 80, 60 kilonewton en el extremo. ¿Está? Perfecto. Muchas gracias. No, nada. Bueno, este era 50 kilonewton. Bien. Ahora, y este era 20. Lo borré para que me entre el diagrama, pero ahora vamos a necesitar. Me paro un infinitésimo por encima del apoyo, miro hacia abajo, izquierda o abajo, y voy a ver esta carga de 50 kilonewton que me genera un esfuerzo de corte con respecto a este eje, una proyección con respecto a este eje, de 50 negativa. Entonces el corte en ese punto va a valer menos 50 kilonewton. ¿Bien? Me paro acá, un infinitésimo, antes de la aplicación de la carga puntual, que tengo esta carga de 20 kilonewton, apunta hacia la derecha, paro un infinitésimo, miro hacia abajo de vuelta y veo que entre el corte entre ese punto y ese punto no varió, porque no hay nada que me haga variar el esfuerzo de corte en ese punto. Entonces, hasta ese punto el corte se mantiene constante y vale menos 50 kilonewton. Ahora, me paro un infinitésimo por encima de la aplicación de la carga puntual. Miro hacia la izquierda y que voy a ver menos 50 kilonewton y ya voy a ver la carga puntual. 20 kilonewton hacia la derecha. Estos 20 kilonewton me generan una proyección positiva. Pero, como yo tenía menos 50 más 20,
no llega a pasarse a los positivos, sino que el corte va a pegar un salto de 20 ahí y va a pasar a valer 30 kilonewton negativos, y así se va a mantener hasta llegar al nodo. ¿Bien? Bien. Este saltito, ustedes, yo eso lo voy a poner en otro color, ustedes cuando lo diagramen pueden indicarlo, no pasa nada. Este saltito son 20 kilonewton. Más 20 kilonewton. Bien. Que son debidos a esta carga puntual. ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. gracias. Sí. ¿Alguien quería consultar algo? Bueno. Arrancamos No, le con... decíamos que se entiende, profe. Bueno, buenísimo, mejor. Vamos a borrar todo y vamos a hacer un diagrama de momento bien grande, así les explico bien el método gráfico. Y alguno tiene, bueno, yo lo tengo anotado por ahí. Le voy a hacer un diagrama de cuerpo libre chiquito. Acá le voy a hacer el diagrama de cuerpo libre chiquito. Tenemos una articulación acá. La carga distribuida, 10 kilonewton por metro. Acá la puntual, 20 kilonewton. Acá teníamos una carga horizontal de 50 kilonewton. Una carga vertical de 60 kilonewton. Y este apoyo era una carga horizontal de 30 kilonewton y una carga vertical de 20 kilonewton. ¿Bien? Ese sería el ejercicio. Vamos a trazar diagrama de momento coincidente con el eje X, saliente. O sea, los vectores representativos de todos los momentos que nosotros vayamos a representar acá coinciden con el eje X saliente del plano del pizarrón. ¿Bien? Bueno, ¿cuánto vale el momento acá? En este punto. 0. 0, ¿por qué? Porque parándome un infinitésimo la distancia es prácticamente nula. Sí, eso es cierto, pero la realidad es que los momentos en todos los extremos valen 0, salvo que ahí tengamos una carga asociada. En realidad, los momentos, los cortes o los diagramas de esfuerzo normal valen 0, salvo que tengamos una carga asociada al diagrama que estamos reflejando. ¿Bien? Esa sería la respuesta, la que más me gusta a mí. Siempre valen 0, salvo que tenga, o sea, si yo estoy dibujando un diagrama de corte, vale 0, salvo que tenga una carga perpendicular a la barra. ¿Bien? Si estoy trazando el diagrama normal, vale 0, salvo que tenga una carga alineada con la barra. Y si estoy trazando un diagrama de momento, vale 0, salvo que tenga una cupla en ese extremo. ¿Bien? Entonces, en este extremo, ¿cuánto vale el momento? 0. 0. Y en este punto, ¿cuánto vale el momento? Esta es la articulación entre la chapa 1 y la chapa 2. Y 0 no. 0. ¿Por qué vale 0? Por otros momentos. Sí, está bien. Pero no tengo momento O de la sea, si lo articulación. separás, no es como que te queda.
Sería como un extremo. Te voy a ayudar con esto. Es una condición del sistema, ¿bien? Los momentos en las articulaciones tienen que dar cero. Hoy no lo hicimos, pero si nosotros hubiéramos resuelto las reacciones de vínculo de este ejercicio, una de las condiciones o una ecuación para resolver el sistema sea que los momentos a derecha o a izquierda de esa articulación sean cero. ¿Bien? Entonces, si yo vengo trazando momentos, o sea, cuando yo vengo tiro proyecciones, bueno, en este caso, los diagramas de corte y los diagramas normal salen de tirar proyecciones, pero el diagrama de momentos sale de calcular momentos. Si yo vengo calculando el momento izquierdo, o sea, me paro acá, miro para la izquierda y calculo el momento izquierda, me va a dar algo. Pero si yo me paro acá y miro el momento izquierda, ¿cuánto me tiene que dar? Cero. Cero. ¿Por qué? Porque es una de las condiciones, así resolví el sistema, imponiéndole esa condición. ¿Bien? Que me generó una ecuación de equilibrio relativo. Esa es mi articulación. Entonces yo sé que acá tengo momento cero, acá tengo momento cero. ¿Bien? Bueno. Esto es una carga distribuida. Entonces, el diagrama de momento para toda esta barra, ¿cómo va a ser? Una parábola, ¿no? Una parábola. ¿Bien? Un punto de la parábola ya lo sé. Por el que pasa la parábola ya lo sé. Otro punto ya lo sé. Este es un punto intermedio que ahora vamos a ver qué características tiene. Yo tendría que calcular el punto este, que es donde se va, de donde voy a colgar mi parábola. ¿Bien? Entonces, el momento en este punto, ¿cuánto vale? Si yo miro izquierda y tomo un momento de esto, voy a ver. Fíjense. 20 kilonewton por 8 metros. ¿Bien? Positivos. Menos toda la carga distribuida me va a generar un momento de 80 kilonewton por 4 metros. Me genera un sentido antihorario con respecto a este punto. Yo estoy tomando un momento con respecto a este punto. Estos son 20 por 8, 160, menos 80 por 4, 320. 160 menos 320, el valor del momento en este punto vale menos 160 kilonewton metro. ¿Bien? Entonces, yo tengo un punto por el que pasa la parábola y otro punto por el que pasa la parábola. Esto, acá les voy a hacer rápidamente como era el diagrama de corte para que ustedes puedan asociarlo con lo que pasa con el diagrama de momento. Acá teníamos que el corte valía menos 20, menos 20, perdón, 60, y acá valía 50, y daba un salto y venía en 30. Menos 50, menos 30. Son kilonewton, estos son kilonewton, kilonewton, estos no son kilonewton. Entonces yo sé que la recta tangente a la parábola en este punto vale menos 20. O sea que si estos son 8, yo tendría que irme un metro para afuera y subir 20 en escala de fuerza. Esto, menos 20 en escala de fuerza. Y ahí tendría la tangente de mi recta pendiente. A la mitad de la luz se va a cortar con la otra tangente extrema.
¿Bien? Podría llegar a representar esta. Tendría que correrme 1 en escala de longitud. En este caso, si estos son 8 metros, esto sería 1 metro. Y subir menos, o subir 60, perdón. Estos 60 son el valor del corte en este extremo, y estos menos 20 son el valor del corte en este extremo. ¿Está claro? Sí. Luego estos, los parto, estas tangencias extremas, las voy a partir en partes iguales. En este caso las voy a partir en 5. Yo medio. No, al revés. Este era 1, este eran 2, este eran 3, este era 4. Y luego un alternado. El 1 con el 1, 2 con el 2, el 3 con el 3, 4 con el 4 y tengo tarjetas intermedias. ¿Bien? Fíjense esto. Acá estaría quedando dibujada esto obviamente yo lo dibujé fuera de escala, mano alzada y con todas las... Ustedes cuando lo hagan en hoja cuadriculada, con regla, etcétera, tiene que salir así. Le tiene que quedar bien. Ahora, miren, esta, y en escala de fuerza por escala de longitud, le va a dar el momento máximo ese, que tiene el máximo positivo, y este, evidentemente, va a ser el máximo negativo. ¿Bien? Este es máximo positivo y este va a ser el máximo negativo. La parábola tiene que pasar sí o sí por 0. Sí o sí por 0. Y bueno, otra forma de hacer esto hubiera sido en 2 mitades. ¿Bien? Con el valor del corte. Lo que pasa es que tenemos que haber calculado el valor del corte acá. Y hacer esta parabolita y luego hacer esta otra parabolita. ¿Bien? Pues yo creo que así tiene que salir bien. Y otro punto que deben calcular ustedes cuando les tomen el ejercicio son los máximos estos. Hallar la coordenada del z de este punto máximo, de donde tengo este momento máximo, y calcular el valor de este momento máximo. Bien, eso sería un punto del ejercicio que le estoy tomando. Falta calcular el diagrama de momento para la columna. Entonces, en este punto, yo sé que el momento es 0. ¿Bien? Ahora, me alejo a 1 metro, miro a izquierda y vuelvo a tomar momento. ¿Qué voy a ver que me genera momento? Y bueno, estos 50 kilonewtons me van a generar un momento horario con respecto a este punto. Lo estoy mirando a izquierda, así a 1 metro van a valer 50 kilonewton metro. ¿Bien? A 2 metros va a valer 100 kilonewton metro.
Ahora, una vez que yo pase el punto de aplicación de la carga distribuida y yo me aleje de esto, lo que voy a tener es, por ejemplo, acá a 2 metros ya dije que voy a tener 50 kilonewton por 2 metros positivo, 100 kilonewton metros. Pero cuando yo me pare a 3 metros del apoyo, voy a tener 50 kilonewton metros por 3, que va a ser 150 kilonewton metros, menos 20 por 1. O sea, 130 kilonewton. 130. 130, exacto. Ahora, fíjense esto, chicos. Ay, qué salamín. Justo quería. Bueno, acá se ve. Entre este punto y este punto, la recta, la recta del momento, viene variando a razón de 50 kilonewton por metro. Pero entre este punto y este punto, por eso que acabo de decir, la incidencia de la fuerza puntual va a ser que varíe a razón de 30 kilonewton por metro. O sea, hasta acá llegó a 50 kilonewton y en los 2 metros que continúan va a llegar a 160. O sea, en 2 metros subió de 0 a 100. Y en estos 2 metros va a subir de 100 a 60. O sea, va a variar a razón de 30 kilonewton por metro. Esto quiere decir que la recta en este punto tiene un quiebre. Acá era más empinado, de acuerdo a este valor de corte, que vale 50, y acá va a ser menos empinado de acuerdo a este valor de corte, que vale 30. Estos son 160 kilonewton metros. Ahora, bueno, ahí trazamos el diagrama 1. Este es el primer diagrama de momento de muchos que vamos a trazar y ejercitar. Pero vamos a sacar algunas conclusiones. Bueno, a ver, acá ven, ¿no? Y esto es una de las cosas que más me gusta de esta materia. Es como todo tiene que cerrar con todo. El tema del salto, del corte, la pendiente esta que vale 50 y acá vale 30, y el nudo. ¿Qué pasa en el nudo? Fíjense, esto es una pena que no tengamos todo. Ustedes, los que fueron copiando el ejercicio, se lo voy a copiar todo de vuelta, los diagramas. Y vamos a hacer el análisis de lo que está pasando en el nudo. Lo voy a copiar así nomás, ¿no? Unas cuantas cosas. Me van a tener que ayudar un poquito porque los diagramas no los tengo dibujados. Este era el diagrama de fuerza normal, que tenía esto era 30 kilonewton positivo de tracción, y acá teníamos 60 de compresión. Algo así era el diagrama de corte. Que esto era menos 20. Esto eran 60 kilonewton. Acá teníamos 50. Acá pegaba un saltito y terminaba en menos 30 kilonewton. Bien. En algún momento no se lo voy a dibujar por ahora. Vamos a hacer un cortecito y vamos a ver qué está pasando en este nudo. Yo corto, amplifico mucho lo que está sucediendo en el nudo.
fíjense, con respecto al diagrama de normal, esto es esfuerzo normal, esto es esfuerzo de corte. Fíjense, voy a tener una carga de 30 kilonewton que está traccionando. O sea, si yo corto y despego esto, me va a estar traccionando el nudo. Con respecto al diagrama de corte, voy a tener una carga de 20 hacia arriba, kilonewton. Fíjense que está viniendo de abajo. Con respecto al diagrama de normal, voy a tener una carga de... No, perdón, estos son 60 kilonewton, no 20. Y van hacia abajo, no hacia arriba. Esto es corte y esto es normal. Fíjense, estos 60 son estos. Y estos 30 son estos. ¿Está claro hasta ahí? Y fíjense lo que me está viniendo de abajo. Estos 60 kilonewton, perdón, estos 60, me vienen de abajo en forma de esfuerzo normal, comprimiendo negativos, y estos 30, fíjense estos que estaban acá, que van en este sentido, perdón, en este sentido, me vienen por el normal de abajo. Fíjense, estos 60 verticales se equilibran con estos 60 verticales, pero estos eran de corte y estos son de normal. Y estos 30 horizontales se van a equilibrar con estos 30 horizontales. Pero esto era en el corte y esto era normal. ¿Qué quiere decir, chicos, esto? Que cuando yo tengo un cambio de dirección de 90 grados, lo que venía viajando como esfuerzo normal por una barra, pasa a viajar como esfuerzo de corte por la otra barra. Y viceversa, lo que venía viajando como esfuerzo de corte, pasa a viajar como esfuerzo normal. Yo tenía una botellita con agua por acá. ¿Bien? Yo al momento lo borré. Pero si ustedes recuerdan, acá teníamos un momento que no me acuerdo que era negativo de menos 160 kilonewton. Esto. Y de abajo teníamos un momento que era positivo de 160 kilonewton metro. Entonces, ¿cuál es la conclusión que sacamos? Que lo que viene viajando por la barra como esfuerzo normal pasa a viajar por corte, se equilibra. Lo que viene es lo mismo, 30 kilonewton con 30 kilonewton, 60 con 60, y el momento se contrarresta. Fíjense, estos menos 160 se equilibran con estos 160 kilonewton metro. Esto que tenemos acá se denomina equilibrio del nudo. Y se tiene que verificar en todos los nudos que nosotros tengamos de cualquier estructura. ¿Bien? Hay una trampita acá que nadie se dio cuenta. Y que sirve para lo que falta explicar. A ver si alguien me puede decir
tiene que ver con la dirección de un esfuerzo. Que la compresión de un eje en una se va a trasladar como tracción en otra. Está ahí, tiene que ver con eso. Miren, fíjense esto, chicos. Las fuerzas, estas, ¿se acuerdan cuando yo tenía la carga esta de 50 kilonewton en el extremo de la barra y después tenía la carga esta de 20 kilonewton? Y yo decía que esto vale 30, valía 50, acá pegaba el salto, y acá teníamos 30. Esto para el diagrama de corte de la pata, esto que está acá. O sea que la carga esta, en realidad, es 30 para allá. Pero yo la dibujé como 30 para allá, para que se equilibre con esto. ¿Por qué les parece que es eso? Por el corte, Fernando, o sea, porque vos cortás ahí para hacer el nudo. Entonces, esa que viaja en 30 para la izquierda, cuando haces el corte, se transforma de ese lado del corte en 30 para la derecha, ¿no? Sí, es eso. Exactamente. Y además vos estás viendo. Miren esto. Tiene que ver con otra explicación. Que para mí esto conceptualmente es de lo más importante que vamos a ver hoy. Y se usa mucho desde acá hasta fin de año. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de esto. Teníamos acá, ¿cuánto? 20. Acá teníamos 30. ¿No? Acá tenemos la carga distribuida. Acá tengo el nudo, abro. La otra partecita de la carga distribuida voy a tener acá. Y acá tengo 50. Acá voy a tener los 20. Acá voy a tener 60, creo. Corríjame si me olvido de algo. Entonces, Los 30 van fíjense. para afuera, creo. ¿Cómo? Los 30 de arriba van para afuera. ¿Estos van para allá o no? No, para afuera. ¿Para allá? Sí. No, si van para allá no se equilibran con los 50. Estaban así en el. Estaban dibujados. Para afuera. O sea que antes lo debería haber dibujado al revés, porque si no esto no estaría... No, tienen que ir para allá. Tienen que ir para allá. Porque si no, no se equilibran con los 50. Cuando lo copié las reacciones sí van para la derecha. Cuando copié las reacciones, eso entonces estaría comprimiendo. No importa, miren esto, chicos. ¿Se acuerdan cuando abríamos y equilibrábamos? Acá voy a tener, para equilibrar, los 30 kilonewton. Para equilibrar esto que va para abajo voy a tener 20 kilonewton. No, acá no. Acá voy a tener 20 kilonewton menos, acá pasó toda la carga distribuida, que serían 80 para abajo. Entonces acá tendría que tener 60 para arriba. Por acá tengo los 80 estos para abajo. O sea, cuando equilibro tengo 20 para arriba, 80 para abajo, 60 para arriba, esto está en equilibrio. Y acá lo que voy a tener es un momento, estos son 20 por 8, 160, menos 4 por 80, 320. Esto en un momento así, negativo, más negativo, el que voy a tener acá va a tener que ser un momento positivo de 160 kN. ¿Bien? Esto es lo que está sucediendo en carga 1. A este corte, que yo corto y miro, que es lo que necesito para repetir el equilibrio, lo voy a llamar carga 1. En carga 2,
voy a tener exactamente lo mismo, pero opuesto. Bien, voy a tener 30 kilonewton, 30 kilonewton, los 60, pero esta vez apuntan hacia abajo, y voy a tener un momento negativo de menos 160 kilonewton. ¿Estamos de acuerdo? Yo corté y restituí el equilibrio, o sea, dije, bueno, ahora esto está separado de esto. ¿Qué le falta a esta parte para estar en equilibrio? Los 30, los 60 y los menos 160 kilonewton. Eso Hasta es. estamos claros. Está claro. Ahora, yo recién hice un gráfico. Y a ese gráfico les asigné determinados valores. Con respecto, por ejemplo, para la viga, a esta terna. ¿Bien? Pero fíjense, yo de corte, estos dos son valores de corte. Tengo 60 para arriba y del otro lado tengo 60 para abajo. Entonces, ¿qué es lo que yo grafico? Estos 60, por ejemplo, para el corte. ¿Estos 60 para abajo positivos o estos 60 para arriba negativos? Positivos. Positivos, ¿por qué? Y si son para abajo en el sentido horario, No tiene arco de sentido horario. Cuando yo trazo diagrama de características, lo que estoy trazando es el valor de los esfuerzos que restituyen el equilibrio de cada dos. Esto no debe ser un costado. Claro, vos no graficás los valores de las cargas o los momentos, vos graficás lo que restituye el equilibrio. Yo trazo lo que restituye el equilibrio de cada dos. ¿Por qué? Porque fíjense que si yo tengo 20 para arriba y 60 y 80 para abajo, la resultante de eso es 60 para abajo. Y es casualmente lo que restituye el equilibrio de cada dos. O sea, todo el ejercicio de mirar izquierda y tomar proyecciones es equivalente a restituir el equilibrio de cada dos. ¿Lo ven eso? Sí. Es difícil que lo vean ahora. Yo tardé unos cuantos años en entender esto. Pero no me lo explicaron así tampoco. ¿Bien? Entonces, yo lo que me determina el signo de los diagramas es los valores de los esfuerzos que restituyen el equilibrio en cada dos. Cuando yo analizo, como acá pasé de una barra vertical a una barra horizontal, e izquierda pasó a ser hacia abajo, esta es mi cara 1 y esta es mi cara 2 ahora. ¿Ven? Entonces, los valores que yo voy a poner acá, van a ser con el signo que viene en el diagrama también. Pero fíjense algo, bueno, obviamente, los 30 del diagrama de corte, los 60 del diagrama de normal, pero el momento, que valía menos 160, ahora vale 160 kilonewton positivo. Bien, ahora yo puedo estar recorriendo la viga de izquierda a derecha, y venir tirando momentos desde acá para allá, y bueno, voy a tener todos los valores que sacamos recién de la parábola,
Cuando ponemos acá nos va a dar 160 negativos. Pero si yo me paso de infinitésimo hacia abajo, y miro a izquierda, me va a dar ese mismo valor de menos 160 negativos. Pero ¿qué pasa? Cuando yo me pase para abajo y mire lo que viene de izquierda, o de izquierda de allá, de aquel lado, en realidad voy a estar mirando a derecha. ¿Ven eso? Claro, porque se rota. Claro, porque se rota. Izquierda pasa a ser abajo. Entonces, este valor de momento que yo es el mismo valor, porque entre este punto y este punto no hay diferencia. Es un infinitésimo. Pero este es negativo, porque estoy mirando a la izquierda. Y cuando me paro acá y miro allá, esto es la derecha. Entonces este valor de momento es positivo. ¿Lo ven eso? Sí, ahí Se se... ve, lo que distrae es la rotación de cómo Z termina para abajo, cómo rota la externa, pero ahora se entiende. Por eso el momento es el mismo que trae el nodo, pero uno es positivo porque está mirándose de un lado. O sea, yo podría venir calculando el momento así, trazando el diagrama de momento para este lado. Pero cuando cambio de horizontal a vertical, sé que lo que me queda de aquel lado pasa a ser derecha. ¿Bien? Por mí está claro. Bueno, chicos, por hoy vamos a terminar. Acuérdense, bueno, está bien, el ejercicio este que les planteé yo, la reacción esta estaba al revés, iba hacia la derecha. Entonces el diagrama, la única diferencia que van a tener es que el diagrama de esfuerzo normal, en lugar de ser positivo para esto, va a ser negativo. ¿Bien? Perfecto. Listo, chicos, buenas noches. Chao, buenas Y noches. una aclaración más, Fernando. Que se acuerden, que tengan en cuenta que cuando vos pasaste por la articulación con el diagrama de normal y con el diagrama de momento, no te dio cero. En la articulación ni el diagrama de momento ni el de normal es obligatorio que den cero. Si dan cero, por casualidad, pero no tiene que dar cero. El que sí tiene que dar cero es el de momentos. En la articulación, el de momentos sí tiene que dar cero. Sí o sí, no hay otra opción. Eso les quería recordar, también un poco repasando lo que los tres diagramas. Buenísimo. Bueno, practiquen, está el TP3, está subido ahí en el aula. Este ejercicio lo tienen que ajustar al TP3, es parte del TP3. Y bueno, y vayan planteando si surgen dudas, la semana que viene las vemos. ¿Bien? Joya, profe. Ok. Buena semana. Saludos. Chao, buenas noches. Chao, buenas noches. Hasta luego.